Bueno, entonces, para iniciar nuestra exposición, me gustaría iniciar con una pregunta. Para usted, profesor, ¿la oralidad y la escritura son infinitas o infinitas? La respuesta a esto es que la escritura en sí es infinita, ya que en ella están todas las palabras y todas las definiciones y características, entre otras. O sea, esta es infinita, y la oralidad no lo es, y a la vez sí. Ya me explico. La oralidad es infinita en el sentido de que tiene lo mismo, tiene la misma cantidad de palabras, de conceptos, de definiciones y demás. Pero es finita, la hace finita el conocimiento de uno, mi saber. Pueden existir 20 sinónimos de una palabra, pero si yo no conozco esos 20 y digamos solo conozco 3 sinónimos, solo voy a usar esos 3 y siempre voy a usar los mismos 3. Entonces yo me propongo y me pongo mi mismo límite en la oralidad. Continuando con esa idea, vamos a hablar de la oralidad de Walterón. Entonces, para hablar de la oralidad de Walterón, toca empezar porque el sonido es el ambiente natural del lenguaje oral. Todo esto de lo de la oralidad se debe a procesos evolutivos que surgen con el descubrimiento del fuego, el cual permite la cocción de alimentos y en años de evolución nos permite poder realizar la acción de gesticular, la habilidad, lo cual nos da la capacidad para aprender a hacer sonidos más detallados y así llegar a lo que hoy en día es el habla. Continuando con esa idea, podemos hablar de que un apoyo de esto es que al leer, o sea, la literatura, todos lo conocemos, la literatura es la escritura de palabras. Nosotros al leer esa escritura transformamos la literatura a el habla, la oralidad. Esto es una idea que nos apoya en el sentido de que la oralidad es la comunicación primaria, por decirlo de alguna manera, que es de lo que nos trata el texto. Waltero nos da mucho más poder, le da más poder a la oralidad que a la literatura por esto mismo. Bueno, entonces, para saber cómo el proceso en el cual nosotros tuvimos que haber evolucionado y crecido para haber tenido palabras y un lenguaje bien construido con una estructura gramatical bien hecha, empezamos desde lo más bajo, que fue con el pensamiento simbólico. Esto quiere decir que le damos significados complejos a algunos sonidos. Que claro, con el tiempo fuimos evolucionándolo, ya que con la imitación y repetición de cosas, como que de generación en generación iba pasando el conocimiento de los lenguajes. Y así siguieron formando los primeros lenguajes para la época, que utilizaban ya una estructura gramatical alta con gestos y sonidos. Pero para las primeras civilizaciones, ya el lenguaje ya está bien estructurado a su forma de ser, sino que ahora el problema era cómo mandar nuestro lenguaje y conocimiento, ya que para la época no había una escritura fija, ¿no? Entonces no había una forma para que el conocimiento se viera trascendente en toda la historia. Entonces los filósofos, poetas y gente así como pensadora, ellos iban a centros para hablar y explicar sus temas y pensamientos acerca de todo lo que ellos creían o no, y se ponían a dialogar lo que creían bueno. Entonces, para la época, había momentos, en civilizaciones que ya contaban o no con un alfabeto fijo o una escritura, pero, digamos, por los altos mandos de la sociedad, no todos tenían acceso a esta. Entonces, el analfabetismo de la época era preocupante, entonces no todos accedían a esto para tener conocimiento. Entonces, tenían que formular sus cuestiones y hablarlo con el mundo y no poder escribirlo y pues aprender de esta forma. Entonces, con la creación de la escritura fuimos evolucionando poco a poco. Ya que fuimos evolucionando poco a poco, digámoslo así, se dejó de lado, entre comillas, pero no, realmente no se dejó de lado la oralidad, sino que se intensificaba, pero en la actualidad, sin embargo, sí se nota que la oralidad ha tomado un poco más de fuerza. ¿Por qué? Por la tecnología. La tecnología hizo que, digamos, los videos, los audios, los podcasts tengan como un impacto más relevante en el proceso de todos, dejando un poquito la escritura de lado, ¿no? Entonces ya no se puede, ya no están como, digamos, escribir todos los días, ¿no? O al menos no en un entorno laboral, digamos, por el estilo. También, Ong nos habla sobre los tipos de sociedad. Él nos decía que había dos. Uno de ellos era el primario. Esos eran digamos, las sociedades antiguas, también eran sociedades primarias, ¿no? Que no tenían un sistema de escritura fijo, un sistema bien establecido. Ellos tenían solamente el habla y ya, solo eso.
o también se puede ver en las tribus aborígenes digamos, de tierras como de tribus, sí, de tribus chipchas, digamos. Entonces, al hacer esto, entonces ellos no tienen ciertos conocimientos ni forma de tener información, ellos solo tienen como el empirismo y el conocimiento de sus familiares, digamos, por el estilo. Otro tipo sería la secundaria. Estos sí contaban con los escritos a mano y no la oralidad. Bueno, también la oralidad, sino que incluso se intensificaba la oralidad con el uso de la escritura, ya que uno así puede ir aprendiendo más palabras y más conocimiento en torno a todo. También unos efectos en cuanto al conocimiento almacenado que afectaban a la oralidad para la época ya digamos, de Homero, que fue de gran importancia, fue las cosas memorables. Homero dice que los humanos para la época no recordaban nada, literalmente ellos solo tenían como para conocer las cosas memorables, solo se acordaban de las cosas memorables. Eso quiere decir que de, digamos, un párrafo gigante se acuerdan de por ahí un renglón, ¿sí? Entonces, Unclos dice que hay como formas para saber esto, ¿no? Entre ellas sería el ritmo, repetición y la antítesis. Esto ayuda a fomentar una memoria memorable, ¿sí? Entonces, en esta forma, el conocimiento se va almacenando un poco más. Y ya. Bueno, listo. Para continuar la idea de mi compañero de lo que es la oralidad de Walterón, en el libro nos abarca muchos temas, como por ejemplo el término literatura, la oralidad literaria. Este es un término con el que Walter no está nada de acuerdo, pese a que el mismo término se está contradiciendo, es la oralidad literaria. No puedes agrupar de esa manera lo que es la oralidad, que es el habla entre tú y yo, entre yo exponerles a ustedes y demás, con la literatura, que es yo pensar en qué debo escribir, qué sería bueno hablar, de qué no, y demás. Entonces, él se encuentra más de acuerdo con un término llamado prealfabetismo, que no lo define como un término perfecto, pero lo define como un término capaz de definir de mejor manera lo que es la oralidad. Entonces, el término prealfabetismo, y cito, dice, conocimiento que posee una persona antes de conocer directamente lo que es la literatura. Entonces podemos decir que esto lo podemos ver, por ejemplo, en un bebé, digamos de 1 o 2 años que no conoce lo que es la literatura, el que sabe de literatura, como qué conocimiento no tan grande tiene, pero esto se conoce como prealfabetismo. Entonces, para continuar la idea de Walter, entonces, todo se da, continuando la línea del tiempo que lleva mi compañero, con los oradores, que muchos de ellos también eran filósofos, que gracias a ellos y su retórica impulsaron lo que era la oralidad. Y cuando los filósofos avanzaron en cierta época y ya la mayoría realizaba la escritura, también esa misma impulsó la escritura. Muchos de estos impulsos o que la oralidad y la literatura agarren fuerza en lo que es la historia se la debemos a personas como los filósofos, las que expresaban sus ideas, sus decisiones y su pensamiento. Ahora, devolvemos a la idea de los oradores. La mayoría de los oradores narraban sus cosas y se las aprendían con un sistema de mnemotecnia. ¿Esto qué nos quiere decir? Es como tú, para aprenderte las cosas de una mejor manera, tienes que guiarte por ritmos, por repetición de palabras, por la pronunciación, de cierta manera, tú lo podríamos llegar a decir. Esto hacía que personas como Homero pudieran explicar, narrar mejor sus poemas y demás. Pero también habían oradores que no eran la gran mayoría, eran la minoría, pero sí escribían y estudiaban sus discursos para luego poder narrarlos. Esto da una muestra que desde antes también la escritura tenía un poco de fuerza. Bueno, siguiendo con el tema de Homero, en la oralidad de Walterón, digamos que se critica un poco la oralidad, pese a que él la defiende, también la llega a criticar y da como de respaldo al personaje Milman Parry, que se encargó de analizar y estudiar lo que es la Ilíada y la Odisea. Entonces él nos comenta que Homero en realidad no es el verdadero autor
debido a que él trabaja la oralidad, como ya bien lo explicamos. Entonces, ¿qué pasa con la oralidad? Con la oralidad no se conoce un autor, no se sabe quién lo dijo y cuándo lo dijo. Por ejemplo, ahora, yo puedo estar acá explicándole a mi compañero o explicando a este profesor y para ustedes saben que yo lo dije en este momento. Pero ¿cómo saben que lo que yo les estoy diciendo lo pensé yo y no lo es que yo hace una semana se lo escuché a otra persona hablar y ahora lo digo yo? Entonces, eso es la oralidad, no sabemos quién es el verdadero autor. Entonces, Milman Parry acusa a Homero de que no es el verdadero creador de la Ilíada y la Odisea, ya que él en grupos de oralidad, así de comunicación, en las que socializaban sus ideas y sus pensamientos, pudo haber escuchado todo y pudo haberlo, él sido el primero en plasmarlo en algo en sí. Bueno, ya no más a un tiempo de la actualidad, podemos decir que no podemos separar la escritura de la oralidad. ¿Por qué? También siendo un respaldo de la idea anterior que ya mencioné, la oralidad no permite conocer historia ni nada de esos temas. Por lo mismo, o sea, si fuera así, si nos tuviéramos que basar en la oralidad para poder conocer sobre la historia o sobre algunas cosas que pasaron, todo se basaría en la memoria. Y como bien lo sabemos y ya lo explicamos, hacer memoria de tantas cosas tan importantes no es posible. Porque por lo mismo está el sistema de mnemotecnia, que es el que se basa en la repetición de palabras y ritmos. Entonces, si nos basáramos solo en la memoria, no sabríamos muchas de las cosas que pasaron en la historia. Por lo mismo, la escritura es una muy buena herramienta para conocer las cosas, ya que en ella están plasmadas en tiempo y podemos conocer el autor, los sucesos que pasan en todo el transcurso. Bueno, ya como para una idea final de la finalidad de para finalizar la idea de la oralidad de Walter nos comenta que la oralidad es muy espontánea y tiene su característica bella, artística, que no lo tiene la escritura, debido a que en la oralidad es esto como tal, yo estoy aquí hablando y estoy pensando en las palabras que tengo que decir y digamos que le puedo dar un toque artístico sí, artístico, haciendo gestos con mi cuerpo, expresando emociones o alguna interacción de entre uno a otro. En cambio, la escritura es algo más cuadrado, algo más recto, en algo en el que ya piensas muchas veces lo que estás escribiendo, entonces no pierde esa característica artística que dice Walter, que sí tiene la oralidad. ¿Ya? ¿Listo? Eso será todo, profe. Muchas gracias.